¿Qué pensar de una joven que a los 14 años declara a bocajarro a sus padres, católicos, conservadores, rigurosos en el tema de la Iglesia, estupefactos ante tamaña determinación? He perdido la fe y ya no quiero ir a la Iglesia. A los 15 adquiere conciencia de su vocación literaria y de que se encuentra a disgusto en su familia y en la sociedad. A los 22 que no piensa casarse y que vivirá de manera morganática, es decir, en concubinato, y que además nunca falta a su palabra, que es rara, singular, determinada, escandalosa, según los criterios bienhechores de entonces. Esa mujer es Simone de Beauvoir, alias El Castor, un apodo casual. Su condiscípulo René Marot la bautiza un día mientras preparaba con ella y Sartre la oposición a profesores de filosofía entre 1928 y 1929 al jugar con su apellido francés, Beauvoir, y la palabra inglesa beaver, que significa castor. En un cuaderno de Simone agrega afectuosamente: los castores van en grupo y tienen espíritu constructor. El apodo se le quedará de por vida, usado solo por sus amigos cercanos, una suerte de homenaje a su sociabilidad y dedicación al trabajo. Pues si hay una cualidad verdaderamente característica de Simone de Beauvoir, es su compromiso con el trabajo regular, sistemático, perseverante, cotidiano y bajo cualquier circunstancia. Pero eso es también característica suya, señor Nair. Muchísimas gracias. Intento trabajar, pero como Simone de Beauvoir es muy difícil. Pero trabajó con ella. Sí, varios años, muchos años. Primero la conocía, sí, o sea, teníamos una relación, digamos, yo tenía para ella una relación de admiración como estudiante de filosofía, y después como profesor de filosofía la admiraba muchísimo, tanto como a Sartre, una generación, ¿no? Y cuando me pidieron entrar en el comité de redacción del État moderne, empecé a trabajar con ella, y la verdad es que muy rápidamente ella me adoptó en su círculo, digamos, en su círculo lo más íntimo. Tenía una familia, no se había casado, tenía únicamente una hermana, pero tenía una familia de amigos: Jean Pouillon, André Gorz, Claude Lanzmann, toda esa gente. Y me integró en esa familia, y ha sido para mí una experiencia absolutamente extraordinaria durante varios años hasta su muerte. ¿Por qué ha tenido la necesidad y la voluntad de reivindicar ahora Simone de Beauvoir, Seminair? Porque más que nunca creo que el significado de su obra y de su vida es importante no solo para las mujeres, sino también para los hombres. Este es probablemente el primer libro escrito desde la perspectiva de un hombre, y no un universitario, etcétera, de un hombre. Porque creo que para nosotros el segundo sexo, este libro fundador, hoy en día es mucho más importante que la filosofía de Sartre, es mucho más importante que el pensamiento de Sartre. En aquella época, Sartre dominaba como un dios su época, un filósofo mundial, etc. Ahora lo que queda de Sartre, queda, digamos, un pensador filosófico, pero muy determinado, y el existencialismo no corresponde a nuestra época. Queda como el compañero de Simone de Beauvoir. Queda como el compañero, es exactamente eso, queda como el compañero de Simone la que de fue Beauvoir. La compañera de Sartre con el tiempo. Sartre ha sido el compañero de Simone de Beauvoir. Porque esa mujer escribió un libro genial, El segundo sexo, todavía muy, muy actual, porque tocó en este libro un tema fundamental, que es el de la dominación del hombre sobre la mujer. El segundo sexo arranca con una declaración fría: este mundo siempre ha pertenecido a los hombres. Dicha sentencia, más que una verdad de perogrullo, encierra una revolución, y esa obra singular, radicalmente nueva, inaugura un paradigma original, el del desplazamiento del pensar hacia una zona hasta entonces prescrita y negada a las mujeres, o, en el mejor de los casos, encasillada como un sobreentendido de la naturaleza humana y de la condición vivida. Es exactamente, bueno, es eso, es lo que he escrito. Sí, es exactamente eso, porque lo ha escrito usted. Sí. No, sí. Es que de repente le acoge... Samir, perdón que te voy a tutear, pero la confianza es mucha, ¿no? Sí. Que te ha cogido ahora un ataque de humildad. Es que cuando uno trabaja con gente de ese nivel, evidentemente, tiene que aprender a medir sus propias dimensiones. Pero fíjate que estás reivindicando el feminismo, como tantas y tantas personas, tanta parte importante de la sociedad, en un momento en el que, paradójicamente, están
emergiendo nuevas corrientes antifeministas, diciendo que el feminismo lo que es una dictadura. En fin, lo estamos escuchando en los de Vox cada 2 por 3. ¿no? Y lo más, iba a decir sutil, no sé si Vox y sutileza pueden llegar a relacionarse en este sentido, ¿no? Pero lo más significativo es que Vox utiliza a mujeres para que hablen contra el feminismo. Evidentemente. Pero eso también pasa en Francia con Marine Le Pen y... Con los inmigrantes. La extrema derecha utiliza ahora inmigrantes para defender sus propias tesis. No me parece tan extraño que en un momento en el que se habla del feminismo y que exista verdaderamente el feminismo como corriente respetada, etc., haya surgido ese movimiento de rechazo. Quizás es la consecuencia directa, es precisamente porque el feminismo está venciendo, es precisamente porque hay una toma de conciencia a nivel mundial de la necesidad de respetar a las mujeres, que las fuerzas escondidas, las fuerzas odiosas que odian la igualdad, reaccionan y salen del mismo modo que en Francia hemos tenido las fuerzas de la extrema derecha que han empezado a luchar contra la inmigración en el mismo momento en el que los inmigrantes se integraban. Es el teorema de Tocqueville de ciencia política. Es cuando la igualdad deviene una realidad, los que son en contra de la igualdad salen a luchar contra ella. Una de las cosas, las he apuntado antes, que me parece realmente destacable e importante de este libro, es que sea un hombre, no solo el politólogo, no el catedrático de la Sorbona, no el pensador, el intelectual francés, no el que esperaba hacerse con una carrera brillante como la que Samir Nair ha conseguido en este ámbito del pensamiento, no solo en Francia, sino también en buena parte de Europa y especialmente en España, sino el que había sido el acompañante, casi como becario, ¿no?, de Simone de Beauvoir, el hombre que aprendió de Simone de Beauvoir. Y me parece que esta es una aportación que evidentemente rompe, por una parte, una serie de tópicos, no es una reacción de gremio, ¿no?, de pensador a pensador, de intelectual a intelectual, es una aportación de persona a persona, pero por otra parte, escrito y redactado como escribe sus artículos para la prensa o sus comentarios para la radio. Gemma. Sí, yo creo que... No, en castellano. No, el mig entén, el català. Sí, prova-ho. Sí? Pues si no, ja t'ho dirà. No, jo crec que és un llibre de gran valor, sobretot això, no? En aquest moment, Paulo Virno parlava de contrarrevolució, no? En el moment que hi han assentats un sentit comú hegemònic, no? Un sentit comú feminista, doncs és en el moment que sorgeix la contrarrevolució, no? I per tant és un moment interessant de publicar aquest llibre, perquè Simone de Beauvoir, no? Les aportacions que ens fa són centrals en el que després serà el desenvolupament del feminisme. Simone de Beauvoir inaugura el que és el feminisme de la igualtat, no? Aquesta idea de el gènere és una construcció social, la seva frase més coneguda, no es neix dona, s'arriba a ser-ho, no? Per tant, una construcció social de la idea del gènere i el dret de que la dona pugui accedir en aquelles esferes fins al moment reduïdes només a l'home, a la cultura, a la política, a la ciència, etc. No? Per tant, són grans aportacions que després es desenvolupen amb força en el marc del feminisme de la igualtat, fins a arribar doncs, en polítiques públiques de quotes, per exemple, i que després doncs, també suposa una embranzida per al sorgiment d'altres feminismes, el feminisme de la diferència, els postfeminismes o el que seria la teoria queer, però d'alguna manera troben sempre en Simone de Beauvoir un punt de partida. Per tant, jo crec que és molt interessant que en aquest moment surti aquest llibre i que més surti d'una persona propera, d'una persona que ens pot acostar a Simone de Beauvoir des d'una perspectiva humana i que ho faci un home. Pere. Jo estava escoltant amb molta atenció i, de fet, la nota que he pres és, i potser no li agradaran al Sabin, però vaig directament a l'origen, llegiré el Pseudosexo, perquè penso que haig d'anar a la font i, evidentment, de llibres per llegir n'hi ha molts, però em penso que només amb el que heu dit, tu presentant-lo amb ell i ell explicant el què, crec que n'aprendré moltes coses. Només puc dir humilment això. Xavier. Jo reblo, en aquest cas, el 100% del que ha dit la Gemma, i estic d'acord,
Hombre! Però no t'ho prenguis... I vull afegir una altra cosa. Em sembla oportú per una altra cosa, perquè en aquest moment tenim una doble tasca. Diguem-ne, els ciutadans que creiem una mica amb el progrés i amb l'avanç de la humanitat i amb l'avanç de la igualtat i amb l'avanç dels valors europeus, etc. No? I és, d'una banda, diguem-ne, accelerar aquelles reformes del sistema, perquè aquests dies estem vivint el tema del canvi climàtic i amb el Congrés que està celebrant-se a Madrid. Doncs bé, això no és tan important pel Congrés com a tal, sinó pel fet de que en aquest moment cristal·litzen tota una sèrie d'iniciatives que alguns les venien, i hem de recordar-ho, alguns les venien posant sobre la taula des de fa algun temps i cristal·litzen ara gairebé totes simultàniament a nivell de governs, a nivell d'institucions, a nivell de consciència pública, etc. És a dir, tenim uns reptes de futur que tenen a veure també amb el canvi de model econòmic, amb el canvi del model europeu, etc. I en aquest mateix moment hem de defensar totes aquelles coses heredades que són les bones. És a dir, l'estat de benestar, el constitucionalisme, el principi d'igualtat de gènere, que està també a la Constitució i està als tractats europeus, etc. Diguem-ne, per què? Perquè aquests mateixos principis, perquè finalment, d'alguna manera han triomfat, estan sent posats en qüestió. Per tant, hi ha una doble tasca que és mirar cap endavant i resistir i conservar tot allò que han fet els moviments de progrés durant aquests anys. I, per tant, el llibre del Samir, que és molt oportú, diguem-ne, que mentre es mira cap endavant, mirem també per darrere de no perdre el que hem guanyat durant tot aquest temps. Acompanyando a Simone de Beauvoir, Mujeres, Hombres, Igualdad, Samir Nair. I una pregunta complementària. Demà, gran vaga general a França. I com que els serveis mínims només es consideren viables per allò que és imprescindible, per exemple, per als hospitals, sanitat, però no pel transport públic, pot ser que tot quedi absolutament bloquejat. Què li passa a Macron que se enfrenta a tantas y tantas protestas, Samir? Bueno, el problema de Macron es que nunca, yo creo que es una desgracia, porque tenía una voluntad verdaderamente de cambiar las cosas, reformadora, es un europeísta convencido, lo que es muy positivo, pero nunca entendió, tal y como François Hollande, tal y como Sarkozy, los problemas de fondo de la sociedad francesa. Es decir, que en este país, estos últimos 30, 20 años, desde los años 90, desde la desaparición de Mitterrand en realidad, hubo un alejamiento del discurso y de la comprensión de las élites dirigentes con las aspiraciones y la vida real de la gente. Cambiar el sistema público francés es una necesidad en el marco de la construcción europea, pero hay maneras de cambiarlo. Y esas élites vienen con una cultura, digamos, de decretazo, una cultura que consiste en imponer a la sociedad cuando hay una demanda participativa de la sociedad. Y creo que, desgraciadamente, si me hubieras... Josep, lo has hecho, creo, el año pasado o hace 2 años. Marine Le Pen tiene posibilidad de ganar las elecciones. Te había dicho y te hubiera dicho no, nunca. Ahora te puedo decir que si se plantea la cohesión, lo tenemos muy difícil y puede ganar. Porque el divorcio entre la realidad y el discurso de las élites es tremendo, tremendo. Y no hay alternativa de izquierda, no hay alternativa de liberalismo social tampoco, porque Macron no defiende una política de liberalismo social, y ese país está en un túnel y no sé cómo va a salir de ese túnel. Et veig pessimista, Samir. Muy pesimista, porque siempre hubo posibilidades en Francia de reformar las cosas, pero ahora la gente te dice la cosa siguiente. Exactamente. Hemos intentado con Sarkozy, no ha funcionado. Con Hollande, peor. Con este, ni hablar. ¿Por qué no ensayar a la otra? ¿Por qué no permitir a la otra, digamos, también hacer algo? Es el discurso de la gente. Y no hay partidos capaces de enfrentarse a ese discurso.
Es una situación de crisis profunda del sistema político francés. ¿Es radiografía solo de Francia o es extrapolable a casi toda Europa? No me parece que sea extrapolable a España, por ejemplo. España es una democracia moderna. Francia es una democracia académica, es decir, es una democracia que tiene raíces profundas, pero que evoluciona muy lentamente y evoluciona con golpes. España hay mucho más maleabilidad, pero estos movimientos de extrema derecha son un fenómeno histórico que precisamente tanto como el feminismo o el problema de la igualdad, de la inmigración, corresponde a una transformación de la sociedad mundial y de la sociedad europea. Y es una reacción en contra de esa transformación, es una reacción en contra de la civilización nueva. Es lo que hay que entender. N'hem parlat amb el Sabin Ahir alguna altra ocasió en el passat immediat. A la recta final de la campanya electoral per les presidencials franceses, Marine Le Pen i Emmanuel Macron, vaig tenir l'oportunitat de ser al míting final de Marine Le Pen al matí i d'Emmanuel Macron a la tarda. Sí. Mentre que ella era altament propositiva, utilitzant un llenguatge que també en part em recordava el de Podemos aquí, perquè va utilitzar la paraula casta en 5 ocasions, va llegir la llista dels més rics que no pagaven prou impostos amb noms i cognoms. A la tarda, Macron només va fer que la rèplica del discurs d'ella al matí. Estava totalment a la defensiva. I això ha viscut en 2 mítings, al matí i a la tarda del mateix dia, recta final de les eleccions presidencials, míting de París. I al final, evidentment, va guanyar Macron, com ja sabem, per la por que representava Marine Le Pen, però el que acaba de portar ara el Sabin Ahir és altament significatiu. Aquells que encara podien tenir por l'han anat perdent, perquè han vist que les seves apostes tampoc no els donaven els resultats que ells havien esperançat. Sabin Ahir, quedem-nos de moment a Simone de Beauvoir. No busquem núvols negres ni tempestes a la cantonada, avui que aquí patim, per cert, una llevantada, amb tot el que això representa de pluges, de vents i de malestar. Alguna cosa, Xavier, que t'has quedat amb la cara una mica circunspecta? No, m'ha agradat molt aquesta idea de, que en el fons palpita del que ha dit el Samí, diguem-ne, de com no hi ha alternativa a l'esquerra, no hi ha liberalisme social, no hi ha, en llegeixo, diguem-ne, aquest encert o aquesta habilitat de lligar les necessitats econòmiques amb els imperatius socials, no? I el dia que es lligui això, potser se'n sortirà França i esperem que se'n surti, perquè és molt important França, per nosaltres i per tota Europa, no? El dia que hi hagi una aposta socialdemòcrata que una mica escapi de la via Blair en la que van caure algunes socialdemocràcies. Segurament, ¿no? Yo creo que podemos, digamos, disertar sobre lo que está pasando en Francia, etcétera, pero yo veo ahora una pequeña luz que se está abriendo en Europa. Es decir, que tendrá consecuencias en España, en Italia y en Francia. El cambio que acaba de ocurrir en el Partido Socialdemócrata Alemán. Es decir, el hecho de que una parte del partido que ahora ha conseguido la presidencia del partido va a replantear el problema de la gran coalición con Alemania, con los conservadores. Sí. Y eso es muy importante porque eso puede significar un cambio de la política económica de la Unión Europea, de la Comisión de Bruselas. Puede significar una reorientación, y es lo que piden los socialdemócratas, es lo que pide Macron, es lo probablemente que pedirá el gobierno español, porque está en esta senda, los italianos, puede abrir una vía nueva a una Europa que sea más social y capaz de solucionar los problemas de las capas excluidas y sobre todo de los jóvenes y de la precariedad. Me parece fundamental. Siempre que no se corvinicie. No se va a corvinizar. El corbinismo lleva a la minoria. No tiene nada que ver con Corbyn, absolutamente nada. Sabin Ahir, sempre és un plaer escoltar-lo en aquest programa, sempre és notícia i el seu pensament sempre s'ha de tenir en compte. No vol dir necessàriament que se l'hagi de compartir, però sí d'escoltar. I això és el que fem amb molt de gust. Sabin Ahir, una abraçada molt forta, moltes gràcies. Ens quedem amb el seu llibre Acompanyando Simone de Beauvoir. Per cert, després dels titulars que arriben ara mateix, el conseller Calvet, el seu departament ha decidit que dels 30.000 habitatges i grans hotels que s'havien de construir a la Costa Brava quedin només amb 15.000. Però resulta que els de SOS Costa Brava diuen ni aquests, perquè és una manera de continuar castigant un territori massa castigat. Què hi ha de dir el conseller Calvet després dels titulars 10 i 8?